pero en general son libros escritos por periodistas, que no pasa nada, son libros que no intentan ni ser divulgativos, sino, creo yo, impactantes, provocadores, agresivos, de alborotar un poco, ¿no? Y se puede sacar una idea errónea de lo que es Internet no accesible, no indexada, digámoslo así, ¿de acuerdo? Y yo quería tratar de poner en claro un poco los conceptos. Es muy difícil, porque para que os hagáis una idea, cuando lees estos libros, aparte de hablar de redes ocultas, redes alternativas, red profunda, red oscura, empiezan y hablar de una taxonomía, que hay muchas, ¿no? Pero hablan del nivel superficial, la Common Web, la Surface Web, la Virgin Web, que es un segundo nivel, la Charte Web, la Marianas Web, la Zion Liberté, la Liberté, que es el nivel más profundo, y todo, no esta taxonomía, sino otras muchas vienen sacadas incluso del infierno de la Divina Comedia del Dante, ¿no? Y hablan sobre cosas que son noticias que han aparecido en los periódicos, en la tele, y son espeluznantes muchas. Ya digo que lo que pretenden ser provocadores o impactantes o agresivos, ¿no? Bueno, en cualquier caso, y a raíz de los últimos acontecimientos, pues hemos visto noticias también. Ahí he puesto dos simplemente actuales, muy actuales. Una que nos decía que los usuarios de la dark web aumentan en un 50% en España desde que se decretó el estado de alarma. Bien, por otro lado, hay, bien, yo decía que en la vanguardia había una noticia, son dos noticias del mes de abril, que se había detectado tráfico de material sanitario, ¿no? Bien, nosotros, en nuestro grupo de investigación, desde hace muchos años, venimos trabajando, como ha dicho Pablo, con fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y tenemos hecho crawlers que recorren las redes de las que vamos a hablar ahora, recorren Tor, recorren I2P, recorren Ceronet, no recorren Freenet, porque aunque tenemos un crawler no lo tenemos funcionando, luego explicaré por qué. Y me pareció una buena idea el indagar qué había de verdad en estas noticias, ¿no? Entonces, digamos que hay dos objetivos en esta presentación: un poco poner en claro las iniciativas que hay eh, para digamos, que guardar tu privacidad, de este mes de abril, que hablaban sobre el tráfico, ¿no? Y de material sanitario. Bueno, nosotros con nuestros crawlers habíamos de otra vez, no, esto no nos van a dejar, hay alguien que ha entrado y que, bueno, habíamos detectado gran actividad por parte de Europol también en las noticias en el año 19, ¿no? Bien, entonces, lo que quiero dejar claro que es que en la web visible, en la Surface Web, ¿no?, que llaman, hay todo tipo de ventas de drogas, de armas, hay información sobre cómo buscar drogas, hay algunos de los enlaces que yo enseño en alguna presentación que luego los retira la policía, ¿de acuerdo? Hay todo tipo de cosas a la venta eh, eh, que se pueden encontrar también en Tor, porque muchas luego te dirigen a Tor, ¿de acuerdo? Bueno, y veis mercados de Tor con una actualización de este mes de mayo casi. Bien, en cualquier caso, solo para ir aclarando conceptos, ¿no? Lo que hablamos de la Surface Web es lo que puede ser indexado mediante Google o cualquier otro buscador. Y cuando se habla de Deep Web, no todo tiene por qué ser malo, ¿de acuerdo? O sea, son cosas que no están accesibles porque se requiere un usuario y una password, y por lo tanto no están accesibles. Otra cosa es la Dark Web. Tengo aquí dos gráficos, ahí está puesta la fuente, y lo que viene a decir es que el 96% de las cosas no están accesibles, pero no tienen por qué ser malas. Esta es
mi tesis. Voy a ir un poco más rápido para luego poder debatir incluso sin tener que mostrar nada ni ver nada, pero que podamos hablar entre nosotros, ¿no? Bueno, entonces, hay iniciativas de Privacy Enhancing Technologies, ¿no? Ahí pongo que no hay una definición universal sobre lo que son estas tecnologías, ni siquiera hay una taxonomía universalmente aceptada. Ahí se pone el ejemplo de ENISA, otras, ¿de acuerdo? Bueno, y no nos dejan verlo y da igual porque yo sigo adelante. Lo que quería decir sobre esto es que hay gente que no necesariamente que sean delincuentes ni muchísimo menos, que lo que no quieren es que les puedan hacer estas cosas que digo antes. Ver la dirección IP de donde hemos hecho una petición, ver con qué medios, el browser, el sistema operativo, detalles de lo que hacemos en ese sitio, con las cookies, dónde vamos cuando dejamos el sitio, ¿de acuerdo? Eso hay gente que no le gusta que se vea eso, ¿no? Bueno, ya estamos en lo escatológico, poca imaginación. Hackers, hacer algo más, no estas tonterías, coño. Bueno, entonces, estas tecnologías sirven pues precisamente a aquella gente que no quiere hacerse tracear, que no quiere hacerse perfilar, empresas que no quieren hacerse notar en relaciones estratégicas, en fin, una variedad muy grande de gente, ¿de acuerdo? Entonces hay muchas iniciativas de este tipo, no solo de las que vamos a hablar hoy, de redes alternativas, no solo Tor, Freenet, I2P, Ceronet, sino otras alternativas que van desde, por ejemplo, tener un server proxy o VPN. Yo, por ejemplo, quiero ver la televisión de Italia, que no la puedo ver con mi IP de aquí, pues lo que hago es contratar, que además son gratuitos, un proxy y salgo ya con una dirección del país que yo quiera. Bueno, y las VPNs, puede ir el tráfico cifrado, pero luego hay otras alternativas, ¿de acuerdo? Si no quieres hacerte tracear alguna como el buscador DuckDuckGo, que ellos te aseguran que no se puede tracear, ¿no? Bien, entonces, dicho eso, y antes de mostrar dos alternativas que sí considero importante, ponía ahí, si se pudiera ver, pues lo veríamos mejor, quién utiliza esta Internet profunda, ¿no? Aparte de activistas o militares o ejecutivos, fuerzas del orden, sobre todo periodistas en países que no hay libertad de prensa, o gente normal también, ¿de acuerdo? Todo lo que vamos a ver, luego intentaré distinguir quién utiliza Tor, de quién utiliza Freenet o Ceronet o I2P, ¿no? Pero bueno, antes de llegar a eso, quería hablar de dos alternativas que son importantes, me han parecido importantes y quería mostrarlas, ¿no? Una es el GNU-Net, que forma parte de la iniciativa de GNU, ¿no? Que data del año 83. El GNU-Net no, GNU-Net es posterior, pero del año 83, de Richard Stallman, ¿no? Él lo conocéis de sobra y se refiere a los teléfonos móviles siempre como dispositivos de vigilancia y seguimiento. Habla del sueño de Stalin, ¿no? Bueno, pues una de las iniciativas de GNU, parte del sistema operativo, y eso es GNU-Net, que está diseñado en principio para reemplazar la antigua pila, dice, de protocolos inseguros de Internet. Bueno, es una forma de compartir documentos anónima y privada y resistente a la censura. Vamos a ver alternativas que lo que tratan no es de anonimizarse tanto como de que ser persistente y resiliente a la censura o a otro tipo de ataques, ¿de acuerdo? Entonces, GNU-Net la lanzan en el 2001, no tiene 20 años todavía, y la última actualización es de octubre del 2019, una versión estable, ¿de acuerdo? Es una red peer-to-peer, pero ofrece la opción friend-to-friend. Es importante porque luego hablaremos de esa opción también, por ejemplo, en Freenet, ¿no? Bueno, esta es una alternativa que nunca sale en los medios porque no, porque cuando se habla en los medios siempre se habla de Tor y de la venta de drogas y sale a relucir la ruta de la seda, que ya la cerraron y el hombre está en prisión, creo recordar que está en prisión en Estados Unidos, ¿no? Bueno, en cualquier caso, ahí veis las alternativas, tiene un name system,
que es resistente en principio a la censura. En fin, esta es una alternativa para, sobre todo, como decía aquí, mantener la privacidad y sobre todo la resistencia. Hay otra que es el IPFS, que es española, que es el sistema de archivos interplanetarios, ¿no? El Interplanet File System, ¿no? ¿Por qué la nombro y la he puesto? Es una red también que se basa en redes peer-to-peer, usa un sistema de tablas distribuidas, hashes distribuidas, que vamos a ver luego como tecnología subyacente en otras redes. Y es importante, la hemos puesto aquí porque detectamos que cuando el referéndum en Cataluña en el año 2017 la utilizaron mucho para, precisamente para no ser perseguidos de manera fácil, ¿de acuerdo? Luego daré algunos datos también de esa época del referéndum de Cataluña. Bueno, en cualquier caso, estas son dos iniciativas alternativas, claro, perfectamente legales, como son las otras también, ¿no? Utilizadas por gente que a lo mejor no quiere el anonimato, pero sí que quiere la privacidad. Bien, entonces, de las 4 grandes iniciativas que vamos a hablar muy rápidamente, porque ya con estos líos se nos ha echado el tiempo encima y luego podremos debatir, la más famosa es Tor. Conocemos cómo nace, conocemos quién está detrás, quién la sustenta la fundación, quién aporta dinero, que van desde Google hasta, yo qué sé, bueno, hay muchas organizaciones. ¿Qué es importante de Tor? Pues Tor, y digo que es importante de cara a compararlo con las otras redes. Tor, tú te puedes instalar simplemente un navegador y puedes navegar muy sencillamente. Es un Firefox, un Mozilla Firefox modificado que sales por un proxy y puedes utilizar Tor tranquilamente como cliente. No tienes ninguna obligación de ser servidor. Tampoco hay una gran dificultad en ser un servidor, uno de los nodos de Tor, porque es simplemente el proxy que tú utilizas, pues declararlo como nodo, luego si quieres nodo de entrada, nodo de salida, eh, eh, o hacerte con flags para que se consiguen de una manera reputacional, con prestigio, a medida que va pasando tráfico por tu nodo y entonces te conviertes en un nodo. Pero lo que quiero decir es que Tor es la más famosa porque tú puedes acceder primero a la Internet externa, no te queda solo por supuestísimo que puedes acceder a servicios que están publicados en Tor, pero puedes salir, que ya sales con tráfico en claro, en abierto, a la red exterior. Quiero decir que tú puedes leer el New York Times que está en Tor, que tienen un nodo en Tor, o puedes leer el New York Times que está fuera de Tor. Esta red la utiliza mucha gente porque no quiere que haya publicidad en su navegador, no quiere tener publicidad personalizada o no quiere que se sepa por dónde se está navegando. Incluso tiene un sistema de correo electrónico que lo utiliza la gente que prefiere tener más privacidad y seguridad. Porque tú puedes mandar incluso desde Tor con esos sistemas de correos de Tor, correos a cuentas externas, ¿no? Luego veremos cómo con Freenet o I2P o Zeronet, ¿no? Bueno, en cualquier caso, ahí contaba pues lo que ya sabemos, lo de los 3 nodos de Tor, lo de la clave pública y privada, en fin, la idea es que es muy sencillo. Tú decides por cuál de los nodos, por qué país quieres salir, y luego tienes aquí las conexiones, que son los 3 nodos por los que vas a ir dando saltos. En fin, que es algo muy sencillo. Bien, Tor están ahora en fase de una versión nueva, luego hablaremos de ella. I2P. I2P es una red anónima similar a Tor. En Tor se utilizaba un protocolo que es el Onion, las direcciones son .onion. Aquí en I2P tenemos el ajo, el garlic, que es un protocolo diferente de utilización, ¿no? ¿De acuerdo? La diferencia sobre todo con Tor es que I2P en principio no deberías poder salir de ella. Se puede, pero te lo desaconsejan. Lo que hay que decir de I2P es que por tu nodo, porque eres ya un nodo, no vale aquí solamente ser cliente, pasa tráfico. Tráfico que tú no ves, no se almacena nada en tu máquina, pero tráfico sí que pasa. Es una diferencia importante con Tor, ¿de acuerdo? Bueno,
tiene una serie de ventajas sobre Tor y Tor tiene una serie de ventajas sobre I2P, que puede ser más segura. De las ventajas que ponía en una que está programada en C y la otra programada en Java, puede ser ventajas o desventajas. Bueno, en cualquier caso, luego vamos a hablar de estas dos redes, de Tor y I2P, porque están empezando a estar muy enlazadas. Pero sí quería poder llegar por lo menos a hablar de Freenet. Freenet es una iniciativa, es otra red que está basada en protocolo peer-to-peer y similar a los mecanismos a los que se utilizan en las hash table distribuidas, ¿no? Y aquí sí que es importante una cosa. Cuando, por ejemplo, el nodo A que estamos viendo ha hecho una petición que resulta que el servicio lo tiene de algo que quiere obtener A, cuando va pidiendo, pues los nodos que va pasando el tráfico se almacenan cosas. ¿De acuerdo? Aquí eres tú también servidor de contenidos, con lo que eso puede implicar de, eh, de peligroso o no, porque lo que sí hay que decir es que los contenidos están cifrados. Tú no sabes lo que ha pasado por ti, porque a lo mejor ni siquiera lo has pedido tú. Quiero decir que puede ser pornografía infantil y tú no lo sabes, pero va destinado a otro que lo ha pedido, ¿de acuerdo? Es por eso que nosotros en nuestro grupo de investigación tenemos crawler y tenemos información y datos sobre las otras tres, sobre Tor, sobre I2P y sobre Ceronet, pero sobre Freenet tenemos un crawler hecho, que lo hemos validado que funciona y eso, pero no lo tenemos funcionando. ¿Por qué? Por eso que estoy diciendo, porque sin tú saberlo puedes llevar a almacenar información o contenidos que son ilegales, ¿de acuerdo? Bueno, ahí hay una serie de cosas técnicas que luego podemos hablar y lo que sí hay que decir es que en Freenet tú puedes configurarlo con más seguridad, con low security y con high security. Con high security es solo una red, en vez de ser peer-to-peer, sería friend-to-friend, F2F. O sea, solo conectando los nodos que tú entiendes que son fiables para tus fines, ¿de acuerdo? Freenet igual, tiene un montón de plugins que te ofrece, pero por ejemplo tiene un Freemail, pero es un correo solamente para trabajar internamente dentro de la red de Freenet, ¿no? Bueno, por último, Ceronet, que es la última que ha llegado. Ceronet es del 2015, es una red peer-to-peer total y aquí solo almacenas en tu nodo contenidos que tú has pedido y a los que has accedido. Es una red cerrada, no sale hacia afuera, digámoslo así. Digamos que en principio de estas cuatro grandes redes solo sale hacia afuera Tor. Estas te mantienes dentro de la red, compartiendo contenidos con un formato incluso técnicamente muy parecido a BitTorrent, pero está pensada precisamente para que no sea fácil tirar los nodos y que pueda seguir funcionando, ¿de acuerdo? Tiene también correo electrónico, cartera de Bitcoin, buscadores, hay un pantallazo que veis que el Zero Blog, Zero Mail, Zero Talk. Bueno, estas son las cuatro redes que me hubiera gustado hablar de una manera más pausada, contándoles algo más. Pero, en fin, hay que decir una cosa, que estudiándolas nosotros hemos visto que, por ejemplo, luego pondré algunas estadísticas. En Ceronet hay muchas cosas en chino y de China. En I2P hay muchas cosas de Rusia que a lo mejor no hay en Tor tantas, ¿de acuerdo? Luego voy a poner una serie de datos. Ahora, lo que sí hay que decir como actualidad, para ir terminando y dando conclusiones y datos y luego poder discutir sobre eso, es que Tor, tú puedes ser cliente o tener servicios ofertados, ser servidor. Repito que como cliente no tienes que instalar nada, tú te descargas de la página de Tor, porque hay un montón de información, y te descargas el navegador ya configurado y a navegar. Tarda mucho más porque la latencia es mucho más grande en llegarte las páginas, pero lo haces de forma anónima y privada, digámoslo así. En cambio, I2P, Freenet y Ceronet te tienes que instalar y configurar cosas que tienen un grado de dificultad mayor. Y son redes que son autocontenidas, digámoslo así, ¿no?
Vamos a ver cómo Tor I2P, nosotros cuando empezamos a estudiar esto, vimos que I2P estaba medio muerta porque uno de sus fundadores se había retirado del proyecto, pero luego últimamente hemos visto que ha empezado a renacer, ¿de acuerdo? Esto es un gráfico de producción propia donde intentábamos entre estas cuatro redes, Tor, I2P, Ceronet y Freenet, decir pues cuál era mejor para la privacidad, cuál mejor para el anonimato, cuál mejor para evitar censura de acceso y cuál mejor para evitar censura de distribución. Esto todo matizado, porque por ejemplo Ceronet se puede correr también bajo Tor, y entonces es un añadido, ¿no? Esto siempre se pueden hacer cosas que sean que aumenten la privacidad o la complejidad para tirarte los nodos, ¿de acuerdo? Pero bueno, mediamente era así, que Tor, incluso I2P, priman más la privacidad y el anonimato, y Ceronet y Freenet lo que intentan es evitar la censura de acceso o de distribución, ¿de acuerdo? Bueno, en cualquier caso, decir que Tor está haciéndose más compleja, vamos a pasar de dominios de 16 caracteres a 56, el cifrado y la criptografía va a pasar de RSA a curva elíptica, hasta ahora en los Hidden Services Directories estaban con una clave pública en claro y se podía se podía de una manera un poco, digámoslo así, no muy canónica, descubrir servicios que no estaban publicados. Tú puedes tener un servicio y no lo publicas en las páginas que hay en la Hidden Wiki o eso, solo se lo dices a quien quieres que acceda a ese servicio. Obviamente, para poder rutear el tráfico, cuando ese te lo pide, tú tienes que publicar ese servicio en alguno de los nodos que tienen el flag de HSDIR, ¿no? Esto nosotros lo conseguimos durante un tiempo y entonces por nuestro nodo pasaba todo el tráfico y pudimos descubrir un montón de servicios que no estaban publicados. Bueno, con la nueva versión de Tor eso tampoco se va a poder hacer. Bien, quiero decir que es toda una evolución que se va haciendo más compleja, ¿no? Entonces, volviendo a la actualidad, lo que hemos, cuando llegó el confinamiento del coronavirus, pues las máquinas en la Universidad de Alcalá se cayeron porque se fue la luz o la cortaron y entonces todo lo que nosotros habíamos estado trabajando hasta el mes de febrero, que ahora explicaré por qué, porque es que tenemos en prensa un artículo publicado sobre las relaciones de Tor y 2P, pues bien, digo que se nos cayeron los servidores y entonces estos son datos, en este caso concreto es un gráfico que viene del propio Tor Project y vemos cómo efectivamente hubo picos en 2018, no sabemos muy bien por qué, pensamos en que quizá, bueno, ahí hubo una utilización en Venezuela muy grande de Tor por la oposición hasta que lo cerraron. También cuando se producen ataques masivos a nivel mundial se utiliza Tor. Bueno, ha habido picos y hemos visto y vemos aquí, repito que esto no es de nuestros crawlers, son datos del Tor Project. Vemos que desde que empezó el confinamiento subía un poco. Lo que sí quiero mostrar son las estadísticas de usuarios medios diarios. Desde países, desde Estados Unidos, Alemania, Rusia, España sale ahí en el top 10. Veis que hay muy pocos de China, no salen en el top 10, y muy pocos de Rusia tampoco me parece que salen, ¿no? Hay de los Emiratos, sí, Rusia está a la tercera, efectivamente. Los Emiratos Árabes siempre han estado muy alto. Esto es de utilización, ¿de acuerdo? Vamos a ver otras estadísticas nuestras. Esto es en España, ¿no? Esta es la utilización de Tor. Estoy hablando ahora solo de Tor. En España vemos cómo sube justo cuando empezó el coronavirus. Luego, sí, es verdad esta noticia que decían me parece que era en televisión, que había aumentado en un 50%, ¿no? Bueno, pues estaba diciendo, ahora explicaré y volveré para atrás sobre qué es esto. Que nosotros decidimos poner nuestros crawlers a funcionar en nuestras casas para ver qué información cogíamos en el último mes, para ver si era verdad, ¿de acuerdo? Y hemos hecho un estudio para intentar ver cómo relacionados Tor con Ceronet y con I2P. ¿Por qué? Porque
desde hace tiempo ya que cada vez hay más conexión. Hay muchos nodos de Tor que te mandan a Ceronet o de Ceronet que, no, Tot mă perdón, a runiam I2P, de licte când tak? o de I2P que te llevan a Tor, ¿de acuerdo? Entonces, este grafo que veis aquí con tantos puntitos que no se ven, lo que se ve gris más oscuro es I2P y lo más claro es Tor, son nodos y veis algunos puntitos en negro que son nodos de I2P en Tor. Es de un artículo que vamos a publicar con un montón de datos y de cifras de qué nodos de I2P están referenciados en Tor, qué nodos de Tor en I2P, porque hemos descubierto que sobre todo se está utilizando I2P para hacer pagos en bitcoins o Monero o cualquier otra criptomoneda. Y se está utilizando mucho para el blanqueo de dinero, ¿de acuerdo? Tor sigue teniendo un volumen muy grande, ahí nosotros hemos analizado 24.000. Repito que estos son datos de muy poco tiempo y hechos con los crawlers en nuestra casa, ¿no? Hemos ido viendo cómo estaban relacionados, ¿de acuerdo? Y luego hemos analizado también el idioma. Y un dato curioso, el idioma de los contenidos que hay publicado mayoritariamente es en inglés, pero veis que el español está ahí en segundo lugar. Bueno, hubo una época cuando el referéndum catalán que nosotros en nuestros crawlers detectamos que incluso había más contenidos en catalán que en español. Ojo, muy circunscrito. ¿Por qué? Porque proliferaron mucho las wikis, los foros, todo relacionados con el referéndum, ¿de acuerdo? Luego ya vuelto a la normalidad, se han cerrado. Hay que decir que los nodos en cualquiera de estas redes son muy volátiles, o sea, no suele haber muchos, en Tor sí, claro, porque hay muchos más, pero no suele haber muchos que permanezcan mucho tiempo en el tiempo, ¿de acuerdo? Veis ahí el top 10 de los idiomas, los dos de abajo es el turco y el estonio, ¿no? Portugués y el catalán está ahí en séptima posición, el inglés, español, ruso, alemán, italiano, francés y catalán, que es curioso, ¿no? Eso es una cosa curiosa. Bueno, en cualquier caso yo quería terminar esto, para ahora ya podemos debatir, ha sido todo muy rápido, ¿de acuerdo? Que como conclusiones yo me gustaría decir que este mundo de las redes de anonimización, no solo de privacidad, no solo tecnologías PET, sino de Privacy Enhancing Technology, sino también de anonimización, es un mundo no solo de gente rara, extravagante o estrafalarios, ¿no? De frikis. Y tampoco es un mundo solo de delincuentes, ¿de acuerdo? Sino que es un mundo muy técnico. Hay que tener para moverte por él, repito, si quieres moverte por Tor, pues es fácil porque es un navegador. Tienes que tener conocimientos técnicos porque se utilizan tecnologías muy nuevas y que van cambiando mucho. Y lo que quería era un poco romper esa lanza que cuando salen noticias de la dark web, no se distingue bien y parece que son todo, que también los hay, pero que también los hay en la internet no profunda, digámoslo así, ¿no? O no muy profunda. En cualquier caso, sí que quería, como Internet Society que somos, mostrar un ejemplo o ejemplos de que este mundo forma parte también de Internet. Y a lo mejor iniciativas como las primeras que hemos visto de GNUNet o de IPFS, Interplanetary File System, ni más ni menos se llama, pues a lo mejor, bueno, están proliferando más allá de los server proxies o de las VPN, ¿no? Bueno, y nada, en cualquier caso, ya esto ha servido de muestra también para que alguien que tiene conocimientos técnicos, que tampoco hace falta muchos, porque los bugs aparte la password, ¿no? Obviamente, que esté publicada, pues hay muchos bugs de Zoom publicados y la gente los utiliza. Y bueno, ha sido todo así un poco deslavazado y ha ido muy rapidísimo porque entre que no podíamos ver las transparencias y el tiempo que hemos perdido, pero nada, yo ahora sí que me gustaría entablar un debate un poco sobre este tipo de redes
para poder contar yo o gente de mi equipo lo que hemos visto, ¿de acuerdo? No lo he dicho, nosotros, uno de los retos de la JNIC de hace 2 años lo ganamos descubriendo Hidden Services, servicios secretos en Tor, proponiendo un método y descubrimos un montón, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros trabajamos en este mundo y desde el punto de vista técnico tenemos conocimiento, pero desde el punto de vista también de los contenidos y lo que hay, pues también conocemos cosas. Repito que yo, mi gente, decidimos no tener los crawlers funcionando en Freenet, pero, pero en el resto de estas 3 redes sí. Así es que, no sé, ya cuando queráis, si queréis utilizar el chat para hacer preguntas o entablar un debate sobre esto que ha pasado, sobre cosas que habéis visto en el confinamiento que también ha pasado. Pues sí, Javier. Oye, muchísimas gracias. Antes decías cuando te presento por ahí, es verdad que te he presentado alguna vez, pero como siempre, cuando ha habido ocasión de presentarte y ha habido ocasión de escucharte, pues se te tiene que felicitar, ¿no? Por la brillantez y por la actualidad y por la precisión y el rigor de los temas. Hoy ha Hay sido un varias poco preguntas. tumultuario. Hay varias preguntas. Bueno, Sí. varias no, bastantes. Ahora está viendo un chorro. Ya había 3 planteadas, porque había, bueno, en realidad 4, pero había un usuario anónimo cuyo nombre no voy a repetir, era complejo y se ha ido. Así que, bueno, pues vamos a dejar su pregunta sin formular teniendo en cuenta lo Mejor, que se ha está pasando. aburrido. Ya está. Bueno, Javier, Andrés nos pregunta, ¿cómo se obtiene beneficios por parte de los servidores Tor? Y sé, por favor, sintético en la respuesta, porque como te digo, está viendo un chorro de preguntas. Y una cosa más, un aviso importante, se está grabando la sesión, aunque está claro, indicado, y además se ha oído por audio en alguna ocasión Sí. por parte de algunos, pero recuerdo que se está grabando la sesión. Cuando quieras, Javier. Bueno, a ver, no sé qué quiere decir cómo se obtienen beneficios. Tú puedes tener un store y vender cosas legales o ilegales y así obtienes beneficios. No sé si se refiere a eso, porque es famoso Silk Road, ¿no? La ruta de la seda, que el hombre este está cumpliendo cadena perpetua y lo que vendían eran drogas. Eso es una manera muy grande de obtener beneficios, porque luego yo no sé si funciona la publicidad también y eso, no creo, ¿de acuerdo? Y tener un servidor en Tor, si logras obtener el flag de ser tú, vamos a decirlo para que nos entendamos todos, DNS, ¿no? Un Hidden Service Directory, pasa tráfico por ti y te puedes enterar de cosas que está pasando y luego traficar con ellas. Pero a mí no se me alcanza otro beneficio. No sé si habrá alguien, porque no estamos hablando de tener un servidor para minar bitcoins, que vale, que eso lo puedes tener también, pero fuera de Tor, ¿de acuerdo? Y que a día de hoy no es un negocio muy bollante, ni Bitcoin, ni Monero, ni Ethereum, ni en fin. Pero el hecho de tener un servicio, vamos a suponer que no sea ilegal, es algo que es un beneficio tangible o intangible, como por ejemplo el ejemplo que ponía del New York Times, que quiere que pueda leerse el New York Times en países donde a lo mejor tienen cortada el acceso al New York Times. Entonces él lo pone en Tor y igual que Facebook también está en Tor. Quiero decir que hay cosas que el beneficio pues lo obtienen igual que en la web superficial, para llegar a más gente, un target de personas que les interesa. Digo, más allá de lo que tú puedas vender y comprar si te fías de comprar cosas en Tor. Vale, genial. Javier, muchas gracias. Hay otra pregunta de Carlos que dice, si te dan anonimato, ¿cómo se descubre a los que cometen ilegalidades en estas redes? Gracias, Carlos. Pues, a ver, depende de en qué redes. En Tor hay mucha policía interviniendo en Tor, indagando y viendo, y nosotros mismos hemos hecho herramientas de ayuda que facilita a la policía luego su seguimiento en el mundo real. Quiero decir que ahora mismo, por ejemplo, para que os hagáis una idea, la pornografía infantil va casi más por las redes sociales, por grupos de Telegram y cosas así que por aquí dentro. Pero en cualquier caso,
cuando se trata de venta de armas o de venta de drogas, tiene que acabar apareciendo el mundo físico, ¿no? Entonces lo hacen a partir de seguimientos del tráfico y con técnicas policiales que están muy ligadas luego a la realidad. Si no, en muchos casos, el anonimato en alguna de estas redes es tal que además tampoco se pueden poner a cerrar nodos porque está todo distribuido, ¿no? He intentado, aunque muy rápidamente, explicar que los contenidos están distribuidos en muchos nodos y por lo tanto es difícil acabar con ellos. Es realmente complicado. En Tor menos, pero en las otras también es verdad que tienen muchísimo menos contenidos y muchísimo menos usuarios. Pero ya he dicho que para nosotros fue significativo que, por ejemplo, Ceronet tuviera más páginas en chino, que I2P hubiera más en ruso y, por supuestísimo, Tor es inglés, ¿no? Dicho lo cual, tampoco es muy fácil entrar y supongo yo que la policía y la Guardia Civil aquí en España tendrán maneras de infiltrarse en redes friend to friend y cosas así. Más que nada las herramientas que utilizan es para tener conocimiento de existencia de estas redes. Luego, cómo hagan para infiltrarse y sobre todo para poder penalmente llevar a alguien ante un juicio y la corte, pues no sé. En Estados Unidos ya digo que hay algunos casos que aquí nosotros estamos acostumbrados a que cuando instalamos un nodo de Tor, pues te llega una carta del FBI. Vale, eso nos ha pasado. En cambio, con las otras redes no tenemos experiencia, no nos ha llegado ningún tipo de carta ni nada. En Tor, si tú te instalas un cliente, no te llega absolutamente nada. Es obvio que tu proveedor de servicio o yo qué sé, si yo tengo un cliente en la universidad, quien gestiona la red de la universidad va a saber que es tráfico de Tor hasta que llegue al primer nodo, ¿no? Pero va cifrado, no puede, pero sí va a saber que estoy utilizando Tor como cliente. Y como servidor, repito, que hay herramientas para localizar, pero otra cosa es la obtención de pruebas y presentarlas en un juicio. En el caso no lo conozco muy bien a fondo, en el caso de la ruta de la seda, pues es que era drogas y que la mandaban en paquetes y los pillaron, digamos, por el mundo físico, que es tan real como el virtual, pero sigue siendo físico. ¿Alguna más? Hola. Pablo, Pablo. desmuteate, que estabas metiendo ruido y te he muteado. Sí, disculpad. Perfecto, gracias, Joao. Os decía que perdonéis porque estemos filtrando las preguntas, es decir, moderándolas, que no censurándolas, porque si os fijáis, todas las que van llegando las vamos formulando. Pero es que somos 40. Hacemos esto o esto se convierte en una jaula de grillos. Y eso por un lado. Y ahora, Javier, un ruego. Javier, no dejan de llegar preguntas, macho. Sí. Entonces, no me queda más remedio que pedirte un poquito más de agilidad en las respuestas. Concisión. Bueno, a ver. O concisión. Mira, una de Se Roman valorará Basisek. la capacidad de síntesis que se dice. Genial. Pues mira, Roman Basisek nos dice, hablando de Tor, ¿hasta qué punto es el tráfico realmente anónimo? Es decir, ¿accedo desde mi casa vía Tor a alguna web? Era mencionando el New York Times. Sí. No, pues a ver, tú puedes navegar dentro de Tor y en el caso es un servicio, el New York Times, que está dentro. Otra cosa es si sales fuera. Si sales fuera, los nodos de salida obviamente tienen que ir en claro a hacer la petición. Si tú quieres leer en vez del New York Times El País o el ABC, que creo que no tienen en Tor, por lo que yo sé, pues tienes que salir. Pero sí que hay un juego ahí entre la privacidad y el anonimato, ¿no? Se sabe la petición que has hecho, pero teóricamente con los 3 saltos que hay que dar, con las capas de cebolla onion, no se sabe quién la ha hecho. Teóricamente es así, ¿eh? Vale. Oye, vamos a ver, Javier, te van llegando felicitaciones también. Muchas gracias por responder a mi pregunta. Una gran presentación. Luego te daré Bueno, otra la felicitación que ha presentación llegado. no ha podido ser grande, porque ha Bueno, sido pues es lo que hay. accidentada. Ángel nos plantea lo siguiente. Dice, a efectos de propiedad intelectual, ¿crees que este tipo de redes añaden un problema para la preservación de estos derechos o es lo mismo que en la red abierta? Gracias, Ángel. Pues, a ver, yo creo que, en fin,
cuando se dice la red abierta, hay muchas veces que para descargarte contenidos tienes que loguearte y ya no es tan abierta. En principio, aquí están más protegidos y es más difícil la investigación en caso de... Ya hemos visto cómo, pues yo qué sé, por ejemplo, de Mule están cerrados y tirados casi todos los nodos. En páginas que había famosas de Pirata Bay y eso se han tenido que ir a islas y eso. Aquí es más difícil perseguir eso, pero en principio la problemática es la misma que en la Surface Web. Ya digo que lo único es más dificultad para perseguir este tipo de delitos. Gracias, Javier. Estefan, uno de los miembros de nuestra directiva, dice, ¿cómo es que el español es el segundo idioma? Si hay muchos más usuarios rusos, alemanes, etcétera. Por cierto, comentario al hilo de ello de Juan Carlos Cigala, dice, hombre, Estefan, el español lo hablamos aproximadamente 525 millones de personas en Sí, el mundo. porque hay que Pero distinguir bueno, una cosa. esa es Una una cosa opción. son los contenidos y otra cosa son los usuarios. ¿Vale? Páginas que publican contenidos en Tor, la inmensa mayoría es en inglés. Ya digo que ha habido una época que incluso el catalán superaba al español. Ojo, con la cantidad de millones que dicen que somos. Pero luego usuarios, que yo puedo ser usuario español, pero estar leyendo contenidos en inglés. Pero si os fijáis, lo que hay poco o nada es chino. ¿Por qué? Porque China está permanentemente persiguiendo a los nodos Tor, incluso a los clientes. También en Venezuela, en el Tor Project, en la web, hay un artículo sobre cómo saltarte los vetos que están intentando poner los gobiernos, pues como el de Corea del Norte o el de Irán o el de China, ¿no? Entonces, por eso decía, en Ceronet hay muchas más páginas en chino. No quiere decir que no haya en Tor también algunas, pero claro, comparado con los millones de personas que son, no es insignificante. Pero es eso, una cosa son los usuarios que acceden y otra cosa son los contenidos que están publicados. El español, eh, hay que decir también que en los datos que he puesto hay, unos vienen del Tor Project y eran el de usuarios, y luego hay otros que son de nuestros crawlers corriendo durante un mes, que esos pueden estar sesgados, digámoslo así. No es que nosotros digamos recorre por aquí, recorre por allí, pero que a lo mejor si los hubiéramos tenido, como los teníamos en la universidad, durante meses y meses y meses, a lo mejor cambiaba un poco en cuanto a contenidos, no en cuanto a usuarios. Javier, que sigue siendo un chorreo esto. Y más felicitaciones. Una de Estefan, que eres un crack, enhorabuena por la conferencia. Ignacio Agulló te pregunta a la parte que, pues eso, también se suma a las felicitaciones, dice, excelente charla. Y dice, he visto en la presentación que la red anónima con mejor privacidad era Tor, seguida por pequeña diferencia por I2P. ¿Cuál es esa diferencia que hace que I2P no esté a la altura de Tor en privacidad? A ver, lo primero que hay que decir es que el gráfico ese es de elaboración propia y lo hemos hecho nosotros con la percepción que tenemos, ¿de acuerdo? El protocolo Garlic en ajo es un poco diferente al protocolo Onion en cebolla. Y Tor, ese gráfico lo hemos hecho ya pensando en la nueva versión de Tor, que he explicado que, por ejemplo, ya la criptografía pasa de RSA a curva elíptica, que pasa de un número de caracteres a 56, o sea, va a ser mucho más difícil el meterle el diente, el hincarle el diente. En cambio, I2P lo que pasa es que nació y se desarrolló como alternativa a la versión de Tor que había entonces y luego se quedó como muerto. Desde el punto de vista tecnológico también no ha evolucionado como Tor. Desde el punto de vista de contenidos, nosotros hemos visto que ha vuelto a renacer por eso que explicaba, porque se desvían pagos allí, ¿de acuerdo? Por hacerlo más complejo, igual que se puede utilizar Ceronet con Tor. Pero en realidad Tor gana en nuestra apreciación, sobre todo con la nueva versión. Hola, Pablo, tienes el micrófono quitado. Hola.
Aprovecho el Sí, momento, pregunta tú. el momento que Pablo está intentando encender su micrófono. Con respecto al cifrado, en Internet Society estamos haciendo una labor muy importante de concienciar que no solamente los malos usan el cifrado ni mucho menos, ¿no? Como en la vida, Sí, como en la vida real, ¿no? O sea, claro. el dinero Esa en era una de efectivo lo las usan los ideas. malos y los buenos, ¿no? Entonces, Sí. el cifrado es necesario para personas que necesitan privacidad. Oye, sin ir más lejos, en Marruecos la homosexualidad es un delito grave. Entonces, ¿cómo se relacionan estas personas en Marruecos sin que nadie se entere? Luego los periodistas en muchos países del mundo, en fin. Entonces, ese punto siempre es bueno tenerlo en cuenta, que no solamente los malos usan el cifrado, ¿no? Claro, claro. Sí, esa era una de las ideas que... Es que leyendo los libros que he puesto yo al principio, tú te lees alguno y aparte que te ponen los pelos como escarpias, porque hablan de cosas de canibalismo, de no sé qué, todo cosas que para atraer lectores, yo no sé qué tipo de lectores, ¿no? Pero bueno, quiero decir que aparte de todo eso, lo que quería era hablar de iniciativas, que cada vez hay más, y no estoy hablando de software de VPN o de server proxies, sino he puesto dos, podía haber hablado de otras, ¿no? Que tampoco son de una utilización multitudinaria, pero la gente se ha movilizado y se sigue movilizando para conseguir privacidad y sobre todo eh, eh, resiliencia en el sentido de que no puedan tirarles abajo sus sistemas con sus contenidos, independientemente, obviamente, de que luego los utilicen para buenos fines o para fines propios o para fines delictivos, ¿no? Que eso siempre se dice y se pone el mismo ejemplo del cuchillo, que no es igual que valga para partir jamón que para matar a alguien. Bueno, pues aquí igual, pero que son iniciativas que están muy bien construidas técnicamente, están muy bien pensadas y cada vez más en la parte de cifrado, que yo creo que es el futuro de la ciberseguridad, aparte de otras cosas, está ahí, ¿no? Porque cada vez hay más capacidad de cómputo, eh, eh, no sé, ya con criptografía homomórfica se puede incluso computar cosas sin pasarlas a abierto, sin que estén en claro. Quiero decir que sí, que hasta ahora en transmisión y almacenamiento podíamos tener las cosas cifradas. Ahora, poco a poco, empezamos a pensar que incluso para trabajar con ellas vamos a poder mantenerlas cifradas con criptografía homomórfica. Pero en cualquier caso, como la capacidad de las máquinas cada vez es mayor y cada vez se van a manejar más datos y comunicaciones cifradas, pero para cualquier cosa, digo, de las empresas, para defenderse como seguridad. No sé quién tiene acceso al chat, Pablo. Javier, sí, es que hay más preguntas. Bueno, Vamos a dime. ver, son las dos últimas, Sí, por eso, o tres más bien, perdóname. sí. Es que antes he mencionado una, pero estaba muteado. El Facebook de Tor, nos pregunta Andrés, Javier, ¿con relación al normal es el mismo o solo se usa Tor para dar un salto ante alguna prohibición? Y Pues a recuerda que ver, hay yo es otras que dos. soy poco usuario de Facebook, en un mundo y en otro, pero yo creo que está puesto para que lo puedan utilizar y, por supuesto hay que pensar que Tor sale a la Internet del mundo mundial, ¿de acuerdo? Para que alguien que en su país no puede tener una cuenta de Facebook porque lo tienen cortado, capado el acceso al Facebook de la superficie, pueda utilizarlo, pero yo creo que es con la funcionalidad completa. Yo no lo sé si hay alguien entre los oyentes que lo sepa, no sé, alguno de mi equipo, Carlos o Javi, si sabe si el Facebook es totalmente funcionante o tiene algo capado. No lo sé. No, funciona normal, funciona normal. La Funciona idea es que normal, ¿no? no funciona en tu país, que te puedas registrar a través de ahí. Pero es Claro, normal. claro. Esa es la idea. Muy bien. Pues vamos a la siguiente pregunta, que es la penúltima, Javier. Dice Rubén, teniendo en cuenta que tenéis o habéis tenido crawlers en todas esas redes, ¿habéis detectado ataques de cualquier tipo a vuestros servidores o al menos más ataques de lo normal? Gracias, Rubén. A los crawlers, hombre, lo que hemos detectado es que cuando hacíamos cosas que no eran bien vistas en la red,
nos han baneado y nos lo han tirado para abajo. A ver, conseguimos ser un nodo HSDIR, por el que pasaran, digamos, DNS, ¿no? Por el que pasaran tráfico y se inscribieran servicios que en principio no estaban publicados en ningún sitio. ¿Por qué? Porque lo que hicimos fue modificar un nodo Tor. Nuestro nodo Tor es que era un nodo modificado. Nosotros cambiamos el código. ¿De acuerdo? Y entonces ahí, bueno, sí que notamos. En el crawlers y hacemos scrapping para redes sociales de fuera. Digamos, no Tor, ni 2P, ni Freenet, ni Ceronet. Y ahí siempre, porque es negocio, el negocio de los datos, ahí sí que enseguida como lo detecten, utilices la técnica que utilices, sí que te corta más que atacarte. Aquí nosotros no hemos sufrido un ataque así importante, digo, más allá de que nos hayan cortado la funcionalidad, que eso sí ha pasado. Pablo. Sí, Javier, Pablo. pues última pregunta. Sí. No sin antes trasladar algunas felicitaciones. Ricardo, por ejemplo, nos felicita Internet Society. Bueno, en fin, somos todos socios aquí, por lo tanto nos felicitamos en conjunto. Muchísimas gracias. Y, sobre todo, a José Javier por compartir sus conocimientos. Y luego también nos da las gracias por la jornada Joseba Alberto Delgado. Y la última pregunta viene de Venezuela. Venga. Mostrando el poderío transatlántico de la red, Javier, sí. y tu atractivo también más allá de España y por aquellas tierras. Dice el preguntante Marco Romero, gracias por cierto por la pregunta, acá en Venezuela, donde el propio Estado régimen es quien domina las telecom, ¿qué recomendaciones de seguridad puedes comentar? Gracias, a ver, Marco. He dicho que incluso en Tor, en el Tor Project, hay un artículo publicado sobre cómo vencer las trabas que el gobierno venezolano está poniendo a quien quiere utilizar Tor allí. ¿Vale? Hay una serie de recomendaciones. Entonces, lo mejor que puedo decir es eso. No sé hasta qué punto llegará la intervención del Estado venezolano. Quiero decir que si puede utilizar los servicios de proxy que ofrecen países de fuera o de VPN, pues esa sería una buena solución. Y en cualquier caso, se sigue utilizando Tor, pero con dificultades, porque se van venciendo dificultades y claro, obviamente, esto es el juego de policías y ladrones, pues se va aprendiendo uno de otro. Pero en cualquier caso, no sé si podrás acceder a The Tor Project, que ahí viene específicamente un artículo sobre Venezuela. Muy bien. Oye, pues hay algunos comentarios, Juan Carlos Cigala, sobre tu respuesta anterior y también sobre esta pregunta de Marco Romero. Las podéis ver en el chat. Y simplemente resta, porque como estas sesiones, la verdad es que cuanto, digamos,